Un saludo cariñoso a todos los amigos y amigas que nos acompañan en esta presentación de Escritores en la Nube. Conexión Pacífico es una organización sin ánimo de lucro con base en Cali, Colombia, creada por Luis Alberto Díaz Martínez y por quien les habla, donde apoyamos y realizamos actividades culturales con el lema Comunicamos vida, conciencia y creatividad. Creatividad es el arte de conectar la creación humana con la acción, que produce cambios, evolución, crecimiento, disfrute y desarrollo social. Dentro de Conexión Pacífico tenemos el proyecto escritoresvallecaucanos.com con el lema Libérate, lee, escribe, con enfoque en la creación literaria, fundamentalmente en apoyo y difusión a la vida y obra de escritores independientes quienes con su propio esfuerzo publican su obra. Cada mes hacemos una presentación conversatorio con la presencia de los autores y un diálogo abierto y descomplicado con los lectores. Hasta antes de la pandemia veníamos haciendo estas presentaciones de manera presencial en la Biblioteca Departamental del Valle, ubicada aquí en Cali, y con motivo de la pandemia hemos ido hacia el mundo virtual a través de una plataforma Zoom que se encuentra, cuyo enlace se encuentra en nuestra página web escritoresvallecaucanos.com. Bueno, les invitamos entonces a ver la presentación de estos escritores en la nube, de donde queremos dejar un testimonio sobre la vida y obra en profundidad de los escritores del Pacífico colombiano. Empecemos con tu nombre completo, nombre y apellidos, así como tu eh, lugar y fecha de nacimiento. Bueno, mi nombre completo es Paula Ramírez Echeverry. Nací el 29 de mayo de 1972 en la ciudad de Medellín. ¿Cómo estaba conformada tu familia paterna-materna? Es decir, nombres de tus padres y de tus hermanos. Mi mamá se llama María Patricia Echeverry, mi papá se llama Luis Rodrigo Ramírez y mi hermano se llama Alejandro Ramírez. Soy la menor de los dos hijos. Mi hermano me lleva 4 años y los dos somos abogados de profesión. Ah, qué bien. ¿Tu padre también era jurista o abogado? No, mi abuelo materno. O sea que hay tradición familiar con las leyes. Sí, sí. A mi mamá al principio no le gustó ni 5 que mi hermano y yo estudiáramos derecho porque digamos que mi abuelo fue un abogado soñador que era muy malito para cobrar, ayudaba a todo el mundo, pero a él le pagaban con gallinas, con naranjas, con lo que la gente pudiera tener. Entonces, ¡Qué digamos maravilla! que a mi abuela le tocó muy duro con 5 hijos, tener un esposo que amara la justicia por la justicia, pero que no llevaba muy cumplidamente pues como las necesidades del hogar por su idea de la justicia. Entonces a mi mamá al principio le dio durito O sea, que los derechos. Era un abogado humanista, pero también humanitario. Y en esa medida, pues, se dio lo que acabas de comentar. Valdría la pena luego conocer esa historia. Hay que escribirla, Paula. Le dejamos la inquietud. Sí, claro que Dinos, sí. por favor, ¿cuál es tu recuerdo más antiguo vivido allí en el seno familiar? Bueno, digamos que tuve una infancia muy bonita, sobre todo muy cercana a mi abuela materna, a la esposa de este abogado soñador, porque lamentablemente él murió cuando mi mamá estaba embarazada de mí. Él murió en enero 13 y yo nací el 29 de mayo. Pero fui muy cercana a mi abuela, muy cercana toda la vida a mi abuela y pues tengo unos recuerdos muy especiales con ella de las fincas. Yo por eso quiero tanto el campo, los animales y las peleas los fines de semana con mi papá era porque yo siempre me quería ir para donde mi abuela. Yo siempre quería ir a pasar allá el fin de semana y estar con ella. Entonces, digamos que era ahí como la cosa con mi papá, pero él finalmente cedía, pues porque sabía la unión tan especial que teníamos ella y yo.
y pues son recuerdos muy lindos, muy lindos. Yo llegué a vivir a Cali cuando iba a cumplir 10 años, tenía 9 años y medio más o menos, pero esa primera infancia sí la pasé en Medellín. Y En allí como, fincas, allá en recuerdo Medellín, mucho las fincas, siempre los paseos a las fincas, yo me iba un mes y medio, 2 meses con mi abuela para las fincas y pues ese es un recuerdo muy bonito que tengo. y en esa vida familiar, tanto en Medellín como en las fincas, ¿cómo se daba la relación con el imaginario, con las historias de la familia o las historias míticas o de la ciudad o del barrio o de la gente cercana? Pues en la finca mucho porque la finca queda ubicada, pues ya no es de la familia, pero la finca queda en el municipio de Titiribí. La familia de mi papá y de mi abuela materna, pues de los dos lados, es de Titiribí. Y como yo me iba todas esas vacaciones con mi abuela y siempre estaban los cuentos de la patasola, del jinete sin cabeza, siempre pues como que las historias y además porque la finca es muy antigua, la finca es una finca típica, digamos, cafetera o de la región andina de Colombia, y entonces siempre había muchas historias por contar y a mí me gustaba oír las historias. Por ejemplo, el mayordomo era el que contaba muchas historias y me gustaba oírlo y me gustaba ir a montar a caballo de noche y era a ver si nos encontrábamos al famoso jinete sin cabeza o a la patasola. Entonces sí fue cercana a mí como esa mitología y esas leyendas. Como en Medellín te tocó el encuentro con la escuela, con la escritura y con la lectura. ¿Cómo se dio esa experiencia en ti y qué recuerdas de la relación con el ambiente escolar, con tus compañeros de estudio, con los libros, con las primeras letras? Pues realmente desde muy niña me gustó escribir, pero no me gustaba leer. Me parecía aburridorcísimo, además porque mi papá siempre era como la cantaleta de que hay que leer, hay que leer. Y solamente llegué a Cali en el 81 y viví hasta el 89 con mis papás, luego regresé a Medellín, pero en ese tiempo, el 81 al 89, estudié en el Liceo Tacurí y pues gracias a mi profesora de lenguaje, que sigue siendo mi profesora hoy en día, se llama Nora de Soto, ella fue la que me inculcó el amor por la literatura y que vio en mí como esa habilidad para escribir, pero solo descubrí ese amor por la lectura hasta octavo. Cuando estábamos en octavo, ella nos puso a leer el Alférez Real. Yo estaba muy aburrida porque había que leerlo en las vacaciones de diciembre. Yo me iba para Cartagena, tenía 14 años y yo qué aburrición tener que leer, pero tuve la fortuna de que en el paseo estaba la novia de un tío y ella, muy linda, Clemencia, me dijo que ella me iba a leer el libro. Y fue una experiencia maravillosa porque ella le ponía la entonación a cada personaje, me hacía pues como viajar en ese cuento y a partir de ahí amé leer. O sea, el Alférez Real cambió como la historia, el encuentro mío con los libros y a partir de ahí lo he disfrutado mucho. Y mi profesora Nora, pues que desde siempre hemos tenido una conexión muy especial porque era de las poquitas de sus alumnas que disfrutaba la lectura y escribir, pues no era mis compañeras, no les gustaba mucho. Entonces, digamos que por fortuna ya me gradué hace 30 años, pero sigo en contacto con ella y sigue siendo mi profesora. De ese primer momento en Medellín, de tu niñez, ¿qué recuerdas de la vida, de la antioqueñidad, de tu relación con los amiguitos del barrio, de la cuadra, de la escuela, en fin? ¿Qué destacas como valores de esa convivencia allí, pero también con la familia? ¿Y cómo fuiste formada por tus padres? ¿Qué recuerdas de la insistencia de ellos en ciertas formas de comportamiento? Bueno, del barrio tengo los mejores recuerdos. Eso me dio muy duro cuando nos vinimos de Medellín para Cali porque yo tenía la barra de mi barrio, o sea, salíamos desde muy temprano a jugar todos. Yo vivía en una calle pues muy parecida a todas las de Medellín, que era una loma, y en esa loma montábamos patines, jugaba con las amiguitas con las muñecas. Teníamos un grupo muy bonito, íbamos de casa en casa,
nos turnábamos, sabían dónde buscarnos los papás cuando no nos encontraban, y fue muy bonito. Con mis papás, sobre todo de mi papá, pues heredé como la responsabilidad. Mi papá ha sido una persona muy recta y siempre nos ha inculcado ser responsable, ser honorable, ser honesto, ser servicial, ser solidario. Entonces, digamos que mi papá siempre nos inculcó esa parte. Mi mamá fue una ama de casa completamente dedicada a nosotros. Pues su parte era más como el acompañamiento era como la alcahueta, la que extendía los permisos un poquito más, la que me tapaba las travesuras para que no me regañaran. Entonces, digamos que tengo unos recuerdos muy bonitos de esa infancia, y pues cuando llegué a Cali, eso me costó mucho porque llegamos a vivir a cuarto de legua y yo no tenía, o sea, no había como el concepto de los vecinos, amigos, de la barra. Entonces ese sí fue como un golpe duro para mí, sobre todo porque yo he sido conversadora y amiguera desde muy chiquita. Entonces eso ahí sí me costó un poquito. ¿Cuál es el nombre de tu barrio en Medellín, el que mencionaste? Santa Mónica. Santa Mónica. Y al llegar aquí a Cali, ¿cómo fue dándose esa rotura del hielo y tu paulatina integración con el ambiente de la cuadra y en general del barrio? Bueno, tuvimos también la fortuna de tener unos vecinos muy queridos. Nosotros vivíamos en casa, llegamos a vivir en un apartamento y tuvimos unos vecinos muy queridos, muy especiales, una pareja muy joven que tenía un niño, y ella fue muy linda con nosotros, y entonces empezó a conversar con mi mamá y nos regalaba, que a ella le gustaba cocinar, era especialista en hacer repollas. Yo no conocía lo que era una repolla y me encantaron las repollas de Clara Elisa. Entonces fue muy lindo, y poco a poco con la vecinita de enfrente me conocí, pero digamos que nunca tuve muchos amigos en el barrio. Tuve una anécdota el segundo día que llegamos a Cali. Yo tenía, como te decía, 9 años, llegamos, y en esa época, eso fue el año 81, me imagino que recuerdas que Cali no tenía muchos teléfonos. Ajá. Nosotros vivíamos en cuarto de legua y los teléfonos llegaban hasta antes de la Plaza de Toros, pero nosotros no teníamos teléfono. Y el segundo día yo salí a patinar con mi hermano 4 años mayor que yo, salimos a la calle a patinar. Como él era más grande y el trasteo no se había acabado de desempacar, solo apareció un patín de él, 2 míos, entonces yo le tuve que dar ventaja a él para que pues él arrancara primero la carrera, y en una de esas cosas yo me caí, me apoyé en la muñeca y me fracturé. Entonces fue el encarte de mi mamá, sin teléfono, sin en esa época pues ni celular ni nada, para avisarle a mi papá. Un vecino muy amable se ofreció a llevarnos donde el médico. Él nos llevó, nos montamos en el carro de él sin saber quién era, y llegamos, y resulta que no me llevó a una clínica, sino que me llevó donde el quiropráctico del Deportivo Cali. Yo me acuerdo que yo llegué y vi que todas las paredes eran llenas de yeso, porque él no creía en los yesos. Él, al que llegaba con yeso, se lo quitaba, y ahí a sangre fría me redujo la fractura de la muñeca, y digamos que fue el aterrizaje de mi pobre madre en Cali. Después, para explicarle a mi papá dónde estábamos, cómo llegar, y bueno, fue una anécdota muy simpática, pero pues así como que comenzamos a conocer a los vecinos, y bueno, poco a poco, ya en el colegio, haciendo las amigas. Yo fui nadadora, nadé muchos años, entonces entré aquí en Cali, entré a un equipo de natación, mi hermano también, y ahí ya empezaron como a fluir las cosas, y ya hicimos los amigos y nos integramos muy fácil de verdad, ya después a la vida en Cali. Aunque, Luis Alberto, te advierto que yo no le entendía muchas palabras a los amigos, porque yo la chuspa, el guachimán, el chancuco, yo no tenía ni idea de qué me hablaban. Entonces, ahí al principio también tuvimos como dificultades de comunicación, pero poco a poco las fuimos resolviendo. Además de que tú también traías un vocabulario que seguramente era desconocido para tus vecinos. Sí, sí, total. Después de esa experiencia que nos relataste de tu ida a Cartagena y encontrarte con la lectura de la Feria Real gracias a la persona, a esa mujer que te leyó, a esa familiar tuya, ¿cómo siguió tu encuentro en adelante con los libros y la lectura? ¿Y en qué momento aparece
la vena creativa vía escritura? Bueno, yo seguí ya muy apasionada en el colegio por lo que la profesora, por Nora, pues los libros que nos ponía a leer Nora. Me gustó siempre mucho la literatura colombiana, la costumbrista. Yo me acuerdo que nos leímos todos los libros y ya sí lo disfrutaba muchísimo y seguí leyendo. Y con ella también descubrí a otra escritora que es, pues, digamos que mi escritora favorita y que me identifico con ella como en su realismo mágico, que fue Isabel Allende. Me acuerdo que leímos con ella Eva Luna y pues seguí en ese camino, pero también fuera de que me gusta ese realismo mágico, siempre me ha gustado mucho la historia. Entonces también me inclino mucho por las novelas históricas, los libros de los reyes, los Reyes Malditos, Catalina en Italia. Me gustó siempre también mucho esa parte de la historia. Siempre en esa primera juventud, digamos que me dejaba guiar por los libros que sobre todo Nora me recomendaba y eso era lo que yo iba leyendo. Ya poco a poco, pues cuando fui creciendo, ya fui como eligiendo mis propias lecturas, pero siempre he estado como enmarcada en ese espacio, entre el realismo mágico, también me gusta muchísimo Gabriel García Márquez, y la historia. ¿Continuaste con el mismo deporte, natación u otros? ¿Y qué otras manifestaciones artísticas allí en el colegio fuiste cultivando? Bueno, yo nadé, yo estuve en la natación, fui selección Valle, más o menos hasta los 14 años, porque a los 14 años, digamos que comenzó mi vida social y el deporte pasó a segundo plano. Me gustaba mucho los amigos, entonces digamos que hasta ahí duré con la natación, pero fue muy bonito porque me enseñó la disciplina, conocí muchos amigos, viajé mucho por Colombia, fue muy lindo, son muy lindos los recuerdos que tengo de la natación, pero siempre he hecho deportes, pues jugué tenis, competitivamente nunca más, pero jugué tenis, jugué squash, bailé, me encantaba siempre el baile. Estuve en varias. Yo tengo problemas en mis rodillas, no tengo ya meniscos desde muy joven, empecé a tener problemas con las rodillas, entonces yo ya no puedo hacer ningún deporte de alto impacto. Entonces digamos que sí nado ahorita por ejercicio para mis rodillas, me gusta caminar, hago pilates, pero digamos que así como dedicada a entrenar así fuerte fue únicamente la natación. Y con respecto a las otras manifestaciones culturales que pudiste cultivar ahí en el colegio, teatro, cine. Sí, me gustaba mucho el teatro, y lo pude hacer en el colegio, sobre todo porque yo me vine a vivir a Cali con mi familia en el 81. En el 89, otra vez trasladan a mi papá a Medellín, él trabajaba en Peldar, lo trasladan nuevamente a Medellín, yo estaba en 10º grado, entonces yo realmente me gradué en Medellín del Colegio Pinares, que es el colegio hermano del Liceo Tacurí, y yo estuve en el grupo de teatro del colegio y me gustaba mucho, pero también descubrí en el colegio que me gustaba más escribir como los guiones de las obras que actuar. Entonces, por ejemplo, hicimos una adaptación de un libro, entonces me acuerdo pues que dividieron a todo el salón, las que querían ser, era pues un colegio de solo niñas, las que iban a actuar, las que iban a encargarse del vestuario, y yo escogí estar en la adaptación del guión. Entonces ahí digamos que desde ahí yo sabía que realmente lo que más me gustaba era escribir. ¿Y cómo se fue sucediendo esa práctica? Porque ya estás en el momento en el cual debes optar por escoger una carrera para ingresar a la universidad. ¿Cómo viviste ese periodo de la adolescencia que es tan definitivo en la vida de una persona? Sí, bueno, yo desde el principio tenía claro que me gustaba mucho el derecho, me gustaba también mucho la literatura, pero digamos que eh, fui criada como con la creencia de que había que estudiar algo que diera para vivir. Y entonces la literatura, ser profesora, pues mejor dicho, mi mamá ahí sí le hubiera acabado de dar un infarto, mi pobre madre.
Entonces, bueno, literatura desechada, aunque me gustaba mucho desechada. Después quise mucho también, o tuve una etapa en que me gustaba mucho la comunicación social. Veía que ahí podía escribir, que como me gustaba pues también investigar y conversar con la gente, que podría hacer. Pero finalmente no, finalmente decidí que me gustaba más el derecho y realmente creo que volvería a estudiar derecho porque me gusta mucho la carrera como tal y me ha servido mucho el derecho como para crearme un concepto, digamos, global y para darme conceptos y me ha servido mucho, pero sí, de mis compañeras creo que era de las poquitas que tenía claro que iba a estudiar y decidí derecho y estudié mis 5 años sin ningún problema. Me gradué de la Universidad Pontificia Bolivariana y me fue muy bien en la universidad, disfruté mucho esa etapa. Antes de pasar a fondo allí a la Universidad Pontificia, ¿tuviste la experiencia de participar del periódico del colegio, de alguna revista, alguna actividad similar? Sí, sí. Aquí en el Tacurí, con una amiga que hoy en día es comunicadora social y muy exitosa, con ella lo hicimos aquí en el colegio. Ahorita en la celebración de los 30 años nos decía la rectora que todavía el periódico, que ya es virtual, tiene el mismo nombre que le pusimos en esa época. ¿Cuál? Juntamos los nombres del Liceo Tacurí y era como la flecha, era como una flecha, ya ni me acuerdo cómo se llamaba, pero ella nos decía que nota, porque era con Tacurí, nota directa, no me acuerdo cómo es que se llamaba, pero sigue manteniendo el mismo nombre. Y cuando llegué a Medellín también, yo llegué con la idea y sí, estuve también, de ese sí no me acuerdo ni cómo se llamaba el periódico, pero sacamos varias publicaciones, éramos como 3 amigas apenas, las 3 soñadoras, con una exalumna del colegio que estudiaba comunicación social y que era la que nos ayudaba y sí, me fue muy bien, nos gustaba mucho esa actividad periodística. ¿Y cómo viviste ya el paso a la universidad y al derecho y a conocerlo a fondo, pero sobre todo a relacionarlo con la vida del país, con la vida del mundo y todos los conflictos que en su momento se iban dando y que de algún modo te obligaban a la reflexión y a emitir una opinión, un concepto y a asumir una postura? Pues Luis Alberto, te cuento que me tocó una época muy dura en Medellín porque yo llegué nuevamente en el año 89, época en que Pablo Claro. Escobar estaba en su furor. Uno en Medellín esperaba la bomba del día. ¿Dónde iba a ser? Podía ser una bomba, 2 bombas. En el colegio nos hacían los simulacros de evacuación del colegio. De hecho, me tocaron 2 bombas muy cercanas. Entonces, digamos que llegar a estudiar derecho, esa también era una de las preocupaciones de mi mamá. Ella decía, pues en la violencia de este país, si usted quiere estudiar derecho, pero ¿por qué no estudia otra cosa? Pero a mí me gustaba en esa época la política. Y yo pensaba que podía cambiar el mundo y bueno, todos los sueños con los que uno llega a la universidad. Y siempre estuve muy activa en la universidad. Siempre, muchas veces fui la representante de mi salón, me involucraba en todos los congresos que había, me gustaba organizarlos, sobre todo en los de derecho de familia. Entonces, estuve muy cercana a la historia de Cuba porque trajimos en varias oportunidades una abogada cubana, se hospedó donde mi mamá. Entonces, sí me involucraba mucho con esa realidad política que tenía el país. Pero también ya por ahí en tercer año de carrera vi que la política definitivamente no era lo mío, porque la honestidad pues que me inculcó mi papá iba en contravía con la política. Claro. Entonces, deseché por completo esa opción de la política. Pero sí, esa es una de las ventajas que da el derecho, esa cercanía con la historia, con lo que está ocurriendo, como de poder entender los hechos, de tener criterio. Entonces, digamos que la universidad sí me ayudó mucho para eso. Y con respecto a la práctica del derecho, al ejercicio del litigio, ¿cómo te fue en esa parte y por cuál rama del derecho te fuiste y qué siguió después de ya estar investida de la autoridad de una abogada?
Bueno, pues como buena soñadora que siempre he sido, entonces siempre me metía en todas las causas perdidas. Siempre y yo involucraba a mis amigos y entonces buscábamos al profesor que diera la materia. Me acuerdo que el hermano del portero del edificio donde yo vivía estaba preso en un pueblito lejano de Medellín. Y como él sabía que yo estudiaba Derecho, me pidió el favor que si lo podíamos ayudar. Y yo llamé pues busqué a mi profesor de Derecho Penal, que era todo un personaje, Gabriel Salazar, que le decían Juan sin medias, porque no usaba medias. Y le dije, entonces nos juntamos como 5 compañeros igual de soñadores y el paseo era ir desde Medellín hasta el pueblo donde estaba preso, o no donde estaba preso, donde estaban llevando el proceso. Nos teníamos que ir en tren. Entonces eso era una maravilla porque era la aventura de tenernos que ir en tren. Bueno, uno podría ir en carro, pero lo chévere era ir en tren. Nos íbamos con el profesor y siempre pasaba algo en el tren, se varaba, bueno, mejor dicho, había derrumbe, pero fue muy divertido. El pueblo se llama Cisneros, digamos que todavía, yo no sé si todavía funciona, pero ese era el ferrocarril que unía a Medellín hasta Bucaramanga, hasta Barranca Bermeja, y nosotros nos íbamos para allá. Entonces, digamos que desde la universidad estuve en todos los consultorios jurídicos que me invitaban de los barrios, de las comunas. Yo siempre quería ir a ayudar. Siempre iba a ayudar. Y cuando ya me gradué, empecé a ejercer, yo quería litigar, pero antes del litigio yo trabajé en el sector financiero porque no me salía trabajo y como siempre he sido también buena como para conversar, para vender, entonces trabajé un tiempo en el sector financiero y después de ahí ya dije, no, no quiero más sector financiero, quiero ejercer el derecho y me fui a litigar. Me fui a litigar con otra compañera. El derecho en la práctica es muy distinto a lo que nos enseñan en la universidad. Ojalá haya cambiado, pero es que a uno nunca le dicen qué hay que hacer cuando uno llega a un juzgado. Y los funcionarios públicos ven que uno es novato y son los más antipáticos. Y eso en esa época habían como 6 libros y uno tenía que mirar cada libro, un libro donde están las demandas, otro libro donde están las notificaciones. Bueno, y entonces fue ahí como un proceso, ir aprendiendo, pero bueno, litigué más o menos, con mi amiga litigué en Derecho Civil y Familia, después litigué con un abogado muy prestigioso de Medellín en Derecho Laboral, trabajé con él como un año y medio, y ya después fue muy poquito lo que ejercí realmente porque me vine a vivir a Cali, que habrán sido 4 años más o menos. Pero me gustaba, lo que pasa es que es muy duro, litigar es duro. Y es como encontrarse con el sueño que uno tiene en la carrera a aterrizar en la vida real. Entonces ya, yo litigué hasta más o menos el año, no me acuerdo, yo llegué a Cali otra vez en el 2003. Entonces digamos que litigué del 99 al 2003. ¿Qué te movió en esa oportunidad a volver a Cali? Si en la primera había sido el traslado de tu padre, ¿en esta ya lo hiciste en familia o independiente? No, ya esa vez me vine sola, digamos que quería como un cambio. Yo estoy casada actualmente, pero en esa época, o sea, este es mi segundo matrimonio. Yo me casé muy joven, a los 20, iba a cumplir 24 años cuando me casé y mi matrimonio duró 3 años, fue mi novio de toda la carrera. Y entonces me separé y quería un cambio de vida. Ya llevaba un tiempito separada, pero dije, no, quiero cambiar, me quiero ir. Entonces, pues, ya había vivido en Cali 7 años, tenía amistades. Dije, voy a escoger a Cali como mi nueva ciudad y me vine para Cali. Qué privilegio que nos das tenerte aquí, de verdad. Ay, Así sí, que fue muy buena decisión para todos nosotros. sí, Espero que sí, también y veo que también lo ha sido para ti, porque aquí nació tu hijo, aquí conociste o sí, tuviste tu relación actual y demás. sí. En el entretanto de todo este trabajo con la universidad y con el litigio y con tu venida a Cali, ¿cómo va avanzando el tiempo la lectura y la escritura? Pues sigues leyendo historia y tus temas de interés, pero la escritura, ¿cómo va formando parte de tu cotidianidad?
Digamos que sí sigo leyendo, pero la escritura, creo que me dediqué solamente a escribir cartas de amor. Con Alejandro, mi actual esposo, le escribí muchas cartas de amor y muchos diarios. Ese Y epistolario y ese diario hay que publicarlo, tenerlo ahí en remojo para más adelante, ¿no? sí, cuando se iba de viaje, bueno, después porque yo me vine para Cali, bueno, entonces, eh, pues tengo mucho, los tengo ahí guardadas, las cartas, los diarios, le escribí mucho a él y el otro encuentro que tuve con la escritura era porque cuando necesitaban escribir algo, sabían que a mí me gustaba y siempre me pedían el favor de que los ayudara, los amigos, mi papá, cualquier persona como que mira a ver cómo me quedó esto. Entonces, digamos que fue en esa línea, pero nunca se me ocurrió que yo iba a escribir literatura infantil. O sea, hasta ese momento no. Digamos que escribir era algo muy personal, muy íntimo, pero nada profesional. Pero igual mantuviste esa práctica que es el fundamento de lo que haces ahora ya como profesional. ¿Llegaste a Cali a qué barrio? Yo cuando llegué otra vez a Cali, llegué a vivir en Tequendama. Y en ese momento, ¿cómo empiezas cómo encontraste a la ciudad y cómo te integras de nuevo a ella con tus distintas actividades? Bueno, siempre seguí en contacto con muchas personas de Cali. Llegué donde unos amigos me acogieron como su hija, pues como siempre me han acogido unos amigos muy cercanos de mis papás y digamos que me apoyé mucho en ellos. En esa época mi hermano vivía vivía en Cali con su esposa, entonces pues estaban ellos y poco a poco empecé a retomar los contactos que tenía antes, las compañeras del colegio, mmm, conociendo nuevos amigos a través de ellas, a través de, mejor dicho, de reencontrarme con los viejos amigos, porque eso fue como lo más, como lo primero, el reencuentro con los primeros amigos. Encontré la ciudad muy distinta en términos de civismo, porque cuando yo llegué a Cali en el 81, Cali era la ciudad de mostrar, era la que era ejemplo. Entonces, eso sí me impactó cuando volví, ver que la gente no tenía mucho sentido de pertenencia, ver que las calles eran llenas de huecos, ver que la gente tiraba la basura, ver que uno llegaba a un almacén y lo atendían no tan bien como estaba acostumbrada a que me atendieran en Medellín. Y pues yo llevo eso también en la sangre, como ese el servicio, la amabilidad. Entonces, eso sí me costó un poquito al principio como acomodarme nuevamente a la rutina de Cali. Y pasados los años de tu segunda venida a Cali, ¿cómo te vuelves a conectar con tu profesora y tus compañeras de colegio y en qué medida se va dando el ambiente para decidirte a escribir, pero esta vez sobre tema infantil? ¿Y por qué el tema infantil? Bueno, yo cuando llegué a Cali nuevamente, que quería un cambio de vida, realmente hice un cambio rotundo. Dejé el derecho y yo me vine a montar un negocio a Cali, que en Medellín era muy común en esa época y que en Cali todavía no lo es tanto, y que me había gustado mucho a mí, y fue que yo tuve una tienda de alquiler de vestidos para fiesta de mujer. Entonces ahí sí que hice amigos y amigas, porque yo le conversaba a todos los que llegaban y mi tienda duró 8 años, estaba por el Parque del Perro y ahí llegaron casualmente la rectora del Liceo Tacurí de mi colegio llegó a alquilar vestido, entonces digamos que ahí como el reencuentro, las exalumnas, yo contacté a mis compañeras de colegio y les dije estoy en Cali otra vez y empezamos como a reunirnos. Gracias a mí, entre comillas, lo digo con mucho orgullo, digamos, seguimos siendo unidas porque yo convoco mucho, yo siempre convoco, en mi casa siempre ha sido como el lugar de encuentro, entonces yo quise institucionalizar con ellas que nos teníamos que reunir una vez al mes, pasara lo que pasara, y bueno, volví a retomar eso y me encontré con Nora, con mi profesora, casualmente en el Rodadero, en Santa Marta,
en la playa, estábamos, no, es increíble porque estábamos hospedados en el mismo lugar, ella tenía un apartamento y nosotros fuimos a una casa que queda en el mismo conjunto. Eh, coincidimos y nos sentamos a hablar y fue como si nunca nos hubiéramos dejado de ver, entonces ahí intercambiamos teléfonos, ella fue clienta mía en la tienda, sus hijas fueron y yo cerré la tienda en el año 2012, 11 más o menos, porque ya el negocio no siguió siendo tan bueno, yo ya era mamá, yo quería dedicarle mucho más tiempo a Alejo, poder ir a todo con él. Entonces, mi esposo Alejandro me dijo, antes de que esto pues ya no sea un buen negocio, ¿por qué no lo cerrás? Y me dijo, date un año sabático y después mirás a ver qué quieres hacer. Y yo, bueno, listo, con mucho dolor, porque disfrutaba mucho mi negocio, porque podía tener contacto con mucha gente, era muy divertido. Y ese año sabático ya iba para 2, y Alejandro me preguntó que yo qué pensaba hacer, que si no iba a volver a trabajar, que qué quería. Y yo me acuerdo que fue en febrero, él se fue para Medellín ese fin de semana y yo me puse a pensar que tenía muchos requisitos. Yo no quería tener un jefe, yo quería irme a vacaciones porque me encanta viajar cuando yo quisiera, yo quería estar con Alejo en todo, entonces le pedí a Dios que me iluminara y que me mostrara el camino a ver qué era lo que yo quería hacer con mi vida. Y pues el mensaje fue muy claro, llegó la hora de escribir. Fue así como que ya pasaste por muchas cosas, ya es como volver a las raíces, a lo que querías hacer desde muy joven. Y me acuerdo que dije, sí, voy a escribir, tengo la inspiración en la casa, tengo a mi hijo Alejo, voy a escribir para él. Y en ese fin de semana en que Alejandro no estuvo, pues yo escribí el primer cuento, eh, creé mis personajes, que son Alejo con sus mejores amigos y Charlie, nuestro perro salchicha. Pero cuando llegó Alejandro de Medellín le dije, me acuerdo que fuimos a celebrar el 14 de febrero, San Valentín, y le dije, ya sé qué quiero. Me voy a dedicar a escribir. Le voy a escribir un cuento a Alejo, pero va a ser un proyecto secreto, porque yo no quiero que me empiecen a decir que estoy loca y que cómo se me ocurre y que a estas alturas de la vida, sobre todo porque qué pecado mi mamá, queriéndome mucho, mi mamá y yo somos muy distintas porque yo he sido muy echada para adelante, pero a mi mamá siempre le ha dado mucho miedo como el fracaso y sobre todo el fracaso de sus hijos. Entonces ella piensa en el dolor, evitarnos dolores. Desde muy joven ella siempre ha querido evitarme dolores que yo he tenido que vivir o que no he vivido, pero que la vida es la que me los ha dado. Entonces dije, bueno, voy a escribir, pero ahorita yo qué hago. Entonces, pues lo primero que hice fue llamar a Nora, mi profesora, y le dije, bueno, Nora, quiero escribir un cuento. Eso era febrero, Alejo cumple en septiembre, y le dije, quiero que sea sorpresa para el cumpleaños de Alejo. Y ella me dijo, he esperado esta llamada 20 años. Por fin, qué dicha. Entonces, bueno, así comencé con Nora y ya, ella era mi profesora particular y comenzó mi trabajo con ella. Antes de abordar esta seguidilla de libros, porque se han sucedido uno tras otro, quisiera que nos contaras cómo se dio la experiencia de crear una familia y ser madre, que es el hecho cenital de un ser humano, ¿no? Tanto el hombre como la mujer, en la mayoría de los casos, parten su vida cuando viven esa suprema y muy única experiencia. Sí, muy especial. Yo siempre quise ser mamá, siempre quise tener una familia y sí, la vida me cambió completamente. Alejo fue prematuro, fue un niño muy deseado y fue un embarazo, digamos, tranquilo por ahí hasta el 6º mes. Ya después del 6º mes se dieron cuenta que él iba a ser prematuro porque tenía una condición y es que la placenta se va calcificando más rápido de lo que debe calcificarse y los bebés ya no empiezan a recibir tanto alimento. Entonces, Alejo nació de 8 meses, fue chiquitico, midió 45 centímetros, pesó 2000 gramos, pero no estuvo ni un día en incubadora. La ginecóloga se había dado cuenta a tiempo y me maduraron los pulmones de él. Entonces, digamos que
que nació perfecto y la vida sí le cambia a uno. Digamos que la sensibilidad, ya pensar, yo joven quería escribir, pero para adultos quería escribir, digamos, yo me imagino novelas de amor, pero sí me cambió mucho esa sensibilidad por los niños y fue muy lindo ser mamá y dedicarle el tiempo, todo el tiempo que le dediqué a Alejo, porque tuve esa fortuna de no tener un trabajo convencional y primero con la tienda, porque yo me llevaba a Alejo para la tienda todo el tiempo y ya pues más grandecito, pues cuando empecé a escribir, porque pues digamos que yo de esto no vivo, pero sí le dedico mucho tiempo y ha sido un muy buen complemento para mí tener este que ya es mi trabajo, que es poder escribir y dedicarme a mi familia y a Alejo. ¿Y cómo se dio tu encuentro con tu socio familiar? Mi encuentro con mi socio familiar, las vueltas que ¿Es da la vida. caleño? ¿Es de Cali? No, Alejandro, es que las vueltas que da la vida. Mi papá, cuando vivíamos en Cali, pues, o sea, mi papá siempre trabajó en Peldar. Mi papá trabajó 36 años en Peldar. Tremendo. Única empresa, entonces ahí le vas viendo como su compromiso y su cosa. Él amó a su empresa y siempre trabajó ahí. Yo me acuerdo que venía mucha gente a mi casa cuando vivíamos en Cali porque mi papá, todos los que venían de otras ciudades, siempre los llevaba, los invitaba a comer a la casa, bueno, en fin. Y cuando yo ya salgo de la universidad y te dije que no encontraba trabajo como abogada, mi primer trabajo, bueno, mi segundo trabajo, que fue en el sector financiero, resultó ser con el hermano de mi esposo, con el hermano de Alejandro, que por las cosas de la vida había sido compañero de mi papá en Peldar. Mucho más joven que mi papá, pero él se acordaba que yo era muy niña cuando él iba a Cali a mi casa. Entonces, estando trabajando en Peldar, yo conozco, perdón, en el sector financiero, yo trabajaba en Progreso Corporación Financiera, conocí pues, a Alejandro a través de Rodrigo, mi jefe. No era el momento de nosotros, yo estaba casada, él estaba casado y después ya nos volvimos a reencontrar. Y digamos que lo pedí mucho a Dios, así como pedí que me iluminara para saber qué debía hacer. Pedí un hombre como él, un hombre maravilloso, con muy excelente sentido del humor, que siempre me hace reír, que es inmensamente generoso. Y pues tenemos una familia con esos valores y él me ha seguido apoyando y pues ha sido mi socio capitalista en muchos proyectos y mi principal cómplice. Y personajes de tus libros que vas a contarnos ahora en la reunión que tuviste ya con tu profesora. ¿Cómo fue el plan de edición y de escritura para toda esa bella serie que nos has ido entregando libro a libro? Bueno, tenía muy claro que los protagonistas iban a ser Alejo y sus amiguitos más cercanos, y Charlie. Eso fue lo primero. Y la primera historia, yo dije, ¿qué le gusta a los niñitos? Viajar al espacio. Entonces, digamos que ese fue el primer libro, es El Paseo, por aquí lo tengo. Eso, mostrémoslo a pantalla, las portadas, por favor. Sí. Este es El Paseo. Alejo es el chistoso, este que siempre mi hijo le heredó a su padre el sentido del humor y bueno, y su gracia. Entonces, digamos que él ha sido el líder de ese grupo y ha sido también, en eso nos parecemos mucho Alejandro y yo, es que siempre somos los que convocamos a los amigos y yo siempre estoy organizando y así es Alejo. Alejo es hijo único por este lado, él tiene dos hermanas mayores por parte de su papá, pero Alejo es hijo único, pero nunca ha estado solo. En esta casa siempre han habido amigos y yo he cargado con los amigos de Alejo, no 1, 2, yo me llevo a 5, a 6. Entonces, digamos que ese fue el homenaje que yo le quise hacer a Alejo con ese primer libro, que fue, aquí están las fotos de ellos, estaban chiquitos, Alejo es el de rojo, el de la mitad, sí. Ahí está Charlie, ya tienen 15 años, ya están grandes, y digamos que con este primer libro empecé, yo le mandé el primer borrador a Nora,
Y uno muy inocente, pues, o sea, yo lo veía divino el borrador. Y obviamente Nora me lo desbarató, me lo desbarató ahí mismo, con mucho cariño, pero me lo desbarató y empezamos a reunirnos semanalmente y como a... Y ella me ponía las tareas y obviamente a leer ya mucho, pero a leer ya literatura infantil, pues porque yo leía era para adultos. Entonces a leer literatura infantil y entonces después, pero ¿quién hace las ilustraciones? Y yo no sé dibujar, entonces una sobrina de Alejandro que le gusta pintar, me dijo, yo te regalo las ilustraciones para el cuento, y ahí como que se fue armando todo este proyecto. Y Alejo iba a cumplir 8 años y siempre me decía, mamá, ay, ¿qué me vas a dar de cumpleaños, mamá? Y yo le decía que era algo muy especial, algo que nadie más le podría dar, que era único. Y el día del cumpleaños, yo soy muy llorona, entonces le dije al recreacionista pues que él se encargara como de darle el libro. El libro, esta es la segunda edición, el libro no era así, porque, bueno, es que Alejandro me dijo, bueno, vas a escribirle el cuento a Alejo. Yo le dije, sí, pero yo lo quiero impreso, yo no lo quiero pues en el computador. Y él me dijo, entonces, bueno, 30 libros o qué, para los invitados. Yo le dije, no, yo quiero 300. Dijo, ¿estás loca? Ahí sí me dijo, ¿estás loca? ¿Qué vas a hacer con 300 libros? Y yo le dije, no me preocupe, usted solamente présteme la plata que yo le respondo. Y el libro fue una versión muy económica porque no era pasta dura, era grande, era tamaño carta y pues era muy distinto a lo que fue este segundo. Entonces al cumpleaños, Alejo, mamá, mi regalo, y yo tenía el libro detrás de la espalda y un amiguito me lo vio y le dijo, Alejo, ya sé que es tu regalo. ¿Qué? Entonces le dijo, un libro. Y la cara de desilusión de Alejo, mamá, pero ¿por qué un libro? Porque no le gusta leer. ¿Por qué un libro, mamá? Yo quería un balón, yo quería un videojuego. Entonces, bueno, ya el susto de todo el mundo, que cómo así que un libro, y vos cuando escribiste un libro, y mi mamá qué pecado era sentar en una mesa atrás como que ya no entendía qué pasaba, mi papá así muy emocionado, cuando ya él vio que él era el protagonista, que salían sus amigos, que salía Charlie, pues ya la cosa cambió y ya todos los amiguitos querían que sus mamás les escribieran un libro. Entonces, digamos que así comenzó la historia. Un caso único en nuestra literatura, porque uno sabe de historias parecidas en otros países, pero aquí localmente es una maravilla. ¿Y cómo con ese impulso continuaste en la tarea de no solo vender los ejemplares de la edición, sino pensar en un siguiente libro, pero además tener muy claro que había que llevarlo a los colegios y hacer junto al libro todo un trabajo de promoción de lectura y escritura? ¿De qué manera llegaste a ese concepto? Bueno, pues cuando ya solté la bomba de este proyecto secreto, que realmente el libro también, los niñitos tenían el proyecto secreto de viajar al espacio, pues yo cogí la lista de teléfonos y yo voy a llamar a todo el mundo, a todas las amigas. Y mi mamá, mis papás viven en Medellín, pero pues estaban acá por el cumpleaños de Alejo. Qué pecado mi mamá por lo que te decía yo antes, que ella siempre como tratando de evitarme dolores. Ella me decía, ¿cómo se te ocurre? No vas a llamar a nadie, te van a decir que no. Entonces yo le decía, pues ¿cómo se te ocurre que no? Yo pásame el teléfono a todas tus amigas que tengan nietos, yo las llamo a todas. Y ella, qué pecado, no, ella se estresó mucho porque yo veía con ella, me encontraba alguna persona y yo, te cuento que saqué un libro y yo le echaba toda la carreta a todo el mundo. Entonces hice oídos sordos de mi mamá, qué pecado. Y sí, yo empecé, primero pues todos, los amigos y los familiares, a las amigas del colegio, todo. Y bueno, me compraron todas. Después le dije a Alejandro, mi esposo trabaja en MacPollo, entonces yo le dije, bueno, ayúdame que yo quiero el contacto, pues para que allá en vez de dar juguetes, regalen libros. Entonces, bueno, esa primera edición hizo la persona encargada de esa época de recursos humanos, hizo una campaña con los hijos de los empleados y consistía en que los niños que se inscribieran en un taller de escritura le daban de regalo el libro. Entonces, digamos que allá me compraron como 150, entonces yo pude
yo pude devolver el capital a Alejandro muy rápido. Y después le empecé a decir a las amigas, bueno, ¿en qué colegio es que estudia tu niño? Vení, dame el teléfono. Pero claro que este primer libro no era muy enfocado como para plan lector, o sea, era el primer intento. Yo como que di una tregua, yo lo publiqué en el 2013 y en el 2014 ya los niñitos me empezaron a preguntar que cuándo era el siguiente, que cuándo era el siguiente, y Nora, mi profesora, me dijo, no me digas que esto fue impulso de un solo libro y nos vamos a quedar así. Entonces yo le dije, no, Alejo iba a hacer la primera comunión, entonces dije, listo, el libro para la primera comunión. Y empecé a hacer el borrador con Nora, y era un libro inspirado en Cali, pero no decía que era Cali, era un libro inspirado en el zoológico, en el río. Ya también lo iba a acabar y Nora me dijo, no, vení, escribirle un libro a Cali. Escribirle un libro a Cali, vos que querés tanto la ciudad, que vivís acá, además eso te va a abrir las puertas con los colegios, eso te va a ayudar a hacer plan lector. Y listo, entonces ahí fue que nació La Visita. Más atrás. Es, ya. La Visita, digamos que yo con La Visita quise hacerle un homenaje a Cali, pero también a mi suegra, que fue una mujer muy especial y que ella fue caleña. Alejandro dice que él es medio sangre porque su mamá era caleña, su papá paisa, y pues yo creé un personaje que ha sido muy importante en mis libros, en los 6 primeros, que es la Beba Marta, es como el homenaje a ella, y ha sido como el personaje de fantasía que ha acompañado a mis personajes y que les ha ayudado a hacer muchas cosas que los niños en la vida real no podrían. Entonces, así llegó La Visita, y ahí sí, cuando salió La Visita, me dediqué a llamar a todos los colegios, a pedir citas, me hicieron una entrevista en El País y solamente 2 colegios me respondieron. Cañaverales, que María Clara Gudelo, la señora de la biblioteca, me llamó y me dijo que había visto la nota en El País, que me quería conocer, que quería que visitara el colegio. Y esa fue mi primera visita, esa fue ya, yo decía, ni sé cómo voy a empezar a hablar a los niños, pero desde ese momento descubrí que tengo una conexión súper especial con los niños. Y el otro colegio al que le escribí fue el Colegio Hispanoamericano. Fue el único que me contestó un correo y me citaron y me dijeron, sí, queremos conocer tu libro, y fui plan lector allá. Entonces, así poco a poco, fui llegando a los colegios. Mi colegio, el Tacurí, pues también, obviamente allá también estuve en el primer año como plan lector. Y así poco a poco yo le decía a todos, me deja ir al colegio, yo le doy una charla a los niños, yo no le cobro, me recibe, y así fue como comencé a hacer la promoción de lectura con las ferias de libros de los colegios. A la primera que fui también fue la del Colegio Cañaverales, solo con el libro de La Visita, porque el paseo se me había acabado y apenas iba a reimprimir. Entonces, conocí a los otros distribuidores de libros, a las editoriales, y fueron muy lindos conmigo, porque son un gremio cerrado, pero creo que a mí no vieron competencia, sino como una colega, y me dieron contactos, y gracias a ellos también llegué a muchos colegios. Y este proceso de ser tu propia editora, o sea, de ser tú quien se metía la mano al bolsillo con la ayuda de tu esposo para pagar sus libros, ¿cómo lo fuiste puliendo para seguir con los demás títulos? Y cuéntanos el momento en el cual te hacen la oferta de publicarlo ya en coedición. Listo, bueno, digamos que con Alejandro era muy juiciosa. Yo vendía, yo pagaba. O sea, realmente todo lo que yo recibía se lo daba a Alejandro, y cuando ya llegó el tercer libro, que fue el libro del Valle, en el 2013 fue el paseo, en el 2015 fue la visita, y la visita al Valle del Cauca fue en el 2017. Fue una edición más costosa porque fue un libro más grande, más grueso. Pues acudí al mismo socio de siempre y otro adicional, a mi papá. Entonces les pedí pues el favor de que me ayudaran. Mi papá sí me ayudó, claro. Él sí me acuerdo que me prestó 6 millones de pesos que yo necesitaba al comienzo. Y después una amiga también muy cercana, muy querida, porque en ese momento Alejandro estaba con otro proyecto y no iba a poder prestarme todo el dinero. Entonces yo empecé a pensar en hacer préstamos en los bancos,
hasta que una amiga muy querida me oyó y me dijo, deja de ser boba, yo te presto la plata. Si a mí me van a pagar en un banco, yo prefiero prestarte la voz. Me la prestó, me acuerdo, al 1%. Me dijo, a mí no me importa sino que puedas sacar tu libro. Entonces, digamos que ese fue otro ángel que se me apareció en el camino y salió la visita al Valle del Cauca. Pero yo nunca, yo le decía a Alejandro, es que yo nunca he podido como disfrutar, entre comillas, mis ventas porque siempre las he reinvertido. Entonces, siempre lo que he ganado lo invierto en el siguiente libro. Por eso te digo que yo no vivo de esto, porque siempre lo he hecho, lo he utilizado para otros proyectos. Entonces, pude publicar la visita al Valle del Cauca y era muy chistoso con Alejandro porque él es como medio desmemoriado para mis cuentas, entonces yo lo ponía a firmar, te aboné tanto, te aboné para que no se te vaya a olvidar. Y ya, pues cuando estaba ya con la visita al Valle del Cauca, ya realmente había ido a muchas partes, había estado en colegios en Bogotá, en Pereira, en Medellín, en Cartagena. Yo me iba para Cartagena todos los octubres. Alejandro tiene un congreso avícola. No, no es un congreso avícola, es un congreso de las góndolas, que son las grandes superficies. Y un día yo le dije, yo siempre lo acompañaba y dije, no, pero a ver, yo quiero ir a visitar colegios. Entonces llamé a una amiga que vive en Cartagena, conseguí mesita en tu colegio, en el colegio de tus hijos. Llamé a Tacurí, tiene colegio allá, le dije a la rectora, consígame que me reciban en el Tacurí. Y otra amiga y otro amigo librero me dijo, te hago el contacto en otro colegio. Entonces yo fui a trabajar 3 colegios, trabajé intensamente. Y en uno de esos colegios, que es el Bolívar de allá, vendí más libros que lo que yo había vendido en cualquier feria de libro de Cali. Me compraron mi libro de Cali, mi libro del Valle. Vendí 100 libros en un día, en 3 días que estuve en ese colegio. Entonces yo descubrí que la literatura, que le dicen a uno, me decían muchas veces, pero es que tu libro es del Valle, ¿qué importa? Pues que los niños conozcan el Valle. Y digamos que esa ha sido como mi habilidad o mi encanto, y es que no me ha importado que me digan no, yo he seguido tocando otras puertas y he llevado mis libros a Bogotá, a tantas partes que pensaban que por qué van a leer mis libros, pero eso es la literatura es universal. ¿Cómo se dio el contacto entonces con los editores que han venido acompañando tus obras siguientes? Bueno, pues el destino. Cuando iba a sacar la visita al Valle del Cauca, yo también estaba buscando un patrocinio de alguna empresa representativa del Valle que quisiera como apadrinar el libro, y Alejandro tenía una feria en Atlanta y el patrocinado, o sea, quien lo invitaba era la empresa Carval. Lo invitaron conmigo, entonces yo ya tenía todo un plan para atacar al gerente de ventas. Yo le iba a coger por mi cuenta y le iba a contar todo mi proyecto del libro y le iba a decir que por qué Carval, no, pues le iba a proponer un libro. Resulta que nos invitaron a una comida y en esa comida era una mesa muy larga, éramos muchas personas y no me tocó al lado del gerente de ventas, sino que me tocó al lado de otra persona que resultó ser uno de los hijos del señor Carlos Vallecilla, uno de los socios de Carval, que se llama Leonardo Vallecilla. Me tocó al lado y él me empezó a conversar que qué hacía yo y le conté, no, pues yo escribo literatura infantil y estoy dedicada a esto. Y me dijo, ay, qué casualidad, yo acabo de crear una editorial. Oh, increíble. Y yo dije, esto no puede ser. Yo ya estaba renegando porque no me había tocado al lado del gerente y me tocó Leonardo al lado, entonces ese día... Te tocó el decisor al lado. Sí, ese día pues él me dio su teléfono, su tarjeta, me dijo que lo buscara, que lo llamara, que él vivía en Estados Unidos, pero que iba a estar en Cali. Y bueno, yo publiqué mi libro solita, eso fue como en febrero, y por ahí a mitad de año me contactó una chica de Dival, Carolina, que Leonardo le había dado mi teléfono y empecé a hablar con ella y empecé a mostrarle mi proyecto, pero en ese momento ellos pensaban más como en otro estilo de libros, estaban más por el lado digital, y solamente como un año y medio después de ese encuentro, o un año más o menos,
fue que me propusieron. Carolina le logró vender la idea a Leonardo de dedicarse al plan lector y fue que me propusieron que escribiéramos una serie de cuentos. Escribimos Operación Planeta y El Mundo al Revés. Operación Planeta es un libro dedicado a temas del medio ambiente. Sí. Es un libro que trae actividades para que los niños realicen actividades, trae como reflexiones y actividades. Digamos que los profesores en los colegios también me decían mucho eso. Tus libros porque no tienen actividades, es que eso nos facilita mucho el trabajo a nosotros. Entonces, bueno, le apostamos a este proyecto de ser plan lector en los colegios. Este es El Mundo al Revés. El Mundo al Revés trata temas de convivencia. Entonces, ¿cómo sería vivir en un mundo sin palabras mágicas, en un mundo donde no respetáramos la diferencia? Aunque ocurre, pues la idea es que los niños comprendan cómo es de duro cuando son ellos los que sufren esos inconvenientes de la convivencia. Entonces, digamos que con estos dos libros, sí, ellos los publicaron, Edival, la editorial, pero yo sigo encargada de la promoción de los libros y del mercadeo. Yo he seguido porque también, pues he notado que me reciben porque soy yo, o sea, porque los profesores ya me conocen, porque ya creen en mi trabajo, entonces les gusta más que vaya la autora y ha sido el gancho. O sea, yo voy a los colegios con el juvenil, ya tengo una relación muy especial y yo he ido, llevo 4 años con el juvenil y haciendo plan lector. Hemos ido 3 veces a la Hacienda del Paraíso, hemos hecho 3 veces el recorrido por Cali, entonces yo les hago todo el acompañamiento y pues eso es muy especial para los niños, conocer a la autora. Y al lado de esa dinámica, ¿cómo has concebido talleres de escritura y de lectura que los motiven a ellos a mantenerse en esa dinámica? Bueno, sí, se me olvidó contarte que en el 2018 que publiqué estos 2 libros, también publiqué, ese fue un año muy... Ay, no lo tengo aquí, ¿qué es esto? No lo tengo acá, no lo traje. No, relátalo, sí. Cuéntanos el título y el tratamiento. Bueno, ya después del Valle, pues había que escribirle a mi tierra, había que escribirle a Medellín. Entonces, en el 2018 publiqué 3 libros. Publiqué Medellín Magnífica, Operación Planeta y El Mundo al Revés. Medellín Magnífica siguió siendo de mis libros que fue, pues no tuve apoyo de ninguna editorial, sino que lo hice yo con Nora. Y ese fue mi homenaje para mi ciudad. Fue una experiencia muy linda, ver la ciudad desde otro punto de vista, de otra manera. Fue muy bonito. ¿Ese fue tu cuarto libro como autoeditora? Sí, fue el cuarto libro, y siempre con mis visitas a los colegios, yo siempre hago talleres con los niños y les voy contando las historias y ha sido muy lindo porque ver cómo ellos quieren ya contar también sus historias, porque ven que es posible, o sea, porque ven que yo les cuento, todo lo que hemos hablado hoy, yo se los cuento a ellos. Yo les cuento cómo me dijeron mucho que era loca, que estaba loca, que cómo se me ocurría. Y cómo, yo les digo mucho a ellos, los sueños no caen del cielo, pero los sueños sí llegan cuando uno trabaja duro y cuando uno es perseverante. Entonces, sí, trabajo con los niños, escribimos, nos reímos, conversamos mucho. Y ya en el año, ay, no me acuerdo, yo estaba escribiendo el libro del Valle, yo entré a hacer un diplomado a la Universidad del Valle sobre enseñanza de literatura infantil. No era sobre escritura, sino era más de promoción, ¿no? De promoción. Y ahí tuve profesores muy especiales, una de ellas fue Silvia Valencia, que ella es editora, escritora, ella es socia de Luba Books, tiene su café que es el Globo, donde hacen muchas actividades de promoción de lectura y de librería. Y yo ahí la conocí a ella y nos seguimos reencontrando como en los colegios, como, ay, te encontré, ay, Paula, pero seguiste, o sea, ser independiente es duro. O sea, yo no voy a decir que ha sido un trabajo fácil, pero digamos que me he ido ganando mi puesto
y que ella me siguiera viendo como en los colegios, esta sí persistió y ella ha seguido trabajando, hasta que me invitó a participar en un taller de ella, en un taller que ella hace de escritura creativa. Y pues yo he trabajado mucho tiempo con Nora, pero digamos que lo de Nora y lo mío ha sido más por amor. Y quise ver como otra visión, y Nora siempre me lo decía mucho, me decía que viera otras alternativas, y ella me mandaba la publicidad de talleres que había, ella me las mandaba. Y hace un año, en agosto del 2019, decidí entrar al taller de escritura creativa de La Madriguera del Conejo, y ahí empecé a trabajar con Silvia, y pues ahí nació mi último libro, que es El Restaurante Siniestro. ¿Nos lo dejas ver de nuevo? Sí. Este es El Restaurante Siniestro. Digamos que entre mis ayudas para la promoción de lectura tengo varios personajes. Este es Charlie, el perro salchicha de los primeros 6 libros. Y ahorita, para octubre, le dije a Alejandro que yo necesitaba una bruja. Entonces Alejandro me consiguió esta bruja. Esta es mi Filomena. Y llegué al taller de La Madriguera, y entre comillas siendo la que más experiencia tenía, entre comillas lo digo, porque ahí en el taller hay profesoras, hay personas que no tienen nada que ver con la literatura, pero que les gusta leer, hay de todo, hay amas de casa. Pero la única que tenía como la experiencia de haber publicado era yo, pero ha sido una experiencia muy bonita, muy enriquecedora. Digamos que cerré como ese primer ciclo de mi saga, de mis personajes, y me aventuré en otro proyecto diferente. Y el principal reto con Silvia fue, yo le decía que tenía pesadillas, hacer ver, hacer ver, hacer ver. Y esa fue como mi meta con El Restaurante Siniestro, hacer ver. Y pues fue muy chévere. Durante el taller se publicó un libro, porque digamos que La Madriguera del Conejo es un taller que luego se convierte en editorial con la intención de publicar los autores que participen del taller. No Correcto. A todos los autores, sino los trabajos que ellos consideren como editorial que vale la pena publicar. Entonces publicaron el primer libro, que se llama Una llegada extraordinaria, que me encantaría que invitaras al encuentro de los escritores vallecaucanos a Carmen. Carmen publicó su libro, es una historia sobre la adopción, muy lindo. Y ya después me propone en octubre, a mí me propone Silvia, que publiquemos El Restaurante Siniestro, también como una coedición. Y pues me tocó otra vez buscar a mi socio capitalista, aunque yo ya tenía mis ahorros para el siguiente libro, que no sabía cuál iba a ser, pero otra vez volver y empezar. Y digamos que este libro ha sido muy distinto, porque aquí Silvia pues se encargó de todas las lides con el ilustrador, de escogerlo, de hacer. Yo solo vi como el trabajo ya muy, muy final, y era algo que yo no estaba acostumbrada, porque yo antes hacía todo, coordinaba todo, pero ya al final también miramos entre las dos errores. Uno como que cuando lee, ya ha leído tantas veces el libro que uno no ve los errores, porque uno lee las cosas como deberían ser, no como están. Entonces digamos que también participé, pero de una manera mucho más pasiva, ya digamos que una autora más relajada, entre comillas, y pues estoy muy, muy contenta con El Restaurante Siniestro. Además, esta es una experiencia alterna que no afecta para nada tu filón. Tu filón es los libros que ocurren en otras ciudades. Ya fuiste a Medellín, vas a ir a Cartagena y a las otras ciudades que has visitado, y allí tienes todavía otro material de historias por contar. Quisiera, ya para terminar, Paula, y agradeciéndote de sobremanera pues este privilegio que nos das al permitirnos conocer tu vida y tu obra, que a partir de todo ese aprendizaje que está tomando en este momento pues distintas vertientes, y que son todas muy enriquecedoras, que como nuestro objetivo es libérate, lee, escribe, es motivar a que las personas que se lo propongan pueden también escribir sus propias historias,
que a partir de todo ese conocimiento y experiencia que llevas hasta el momento, ¿cómo motivarías a estas personas para que te emulen, para que puedan hacer parte de lo que tú ya has hecho y logrado? Bueno, pues Luis Alberto, pues primero te quiero agradecer la invitación. Ha sido una charla muy amena, muy rica. Me ha gustado mucho. Y pues en segundo lugar, decirle a todas las personas, no importa la edad, no importa en qué momento de su vida están. Si les gusta leer, si les gusta escribir, lean mucho, estudien, porque digamos que Nora, mi profesora, sí, fue mi guía, pero yo tuve que investigar mucho y tuve que estudiar mucho por mi cuenta. Entonces, estudien, escriban, sean muy observadores, sean muy... en el lugar menos esperado encuentra uno la mejor historia, y busquen también ayuda, porque uno no nació aprendido y necesita una guía. Y hay muchos talleres de escritura gratuitos, no gratuitos, que les van a servir. Atrévanse a soñar, atrévanse a hacer lo que les gusta, y nunca es tarde para hacerlo. Como decías, yo digamos que tengo mi hijo ya crecido, entonces mis magníficos seguirán siendo mis magníficos, y sí, le quiero escribir a Cartagena y a Bogotá, que fueron como los dos proyectos pendientes, pero en este momento entré en una línea de cuentos juveniles. Estoy en 2 cuentos juveniles, y uno de ellos ya escribí el primero, el segundo ya lo estoy escribiendo, y pues uno va cambiando, o sea que el tema no importa. Escriban de lo que les guste, dense ese gusto, dense ese espacio, y van a ser muy felices, como yo, una bruja feliz. Muchas gracias, Paula. De verdad que nos complace sobremanera tenerte con nosotros siempre, y bueno, seguiremos al tanto de cada uno de tus avances para, como corresponde, contribuir a su plena divulgación. Muchas gracias, eso espero. Muchas gracias, feliz noche. Igualmente para ti. Gracias. Chao.